De regreso. Fin del espacio publicitario. Este espacio. Buenas tardes, Diana. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre un saludo a la audiencia de Santo Domingo de tu radio. Qué bueno poder conversar estos temas tan importantes para el país y también para la provincia. Abogada, la semana pasada se realizó el segundo debate dentro de la Asamblea Nacional en el marco de la ley de aborto en los casos de violación. Se hablaba de establecer el plazo, el de tiempo de semanas de gestación en que las mujeres pueden realizarse este procedimiento, pero algunos asambleístas hicieron algunas intervenciones que nos dejaron muchas dudas respecto a la formación y al entendimiento acerca de este tema. Así es, Diana. Creo que una de las cosas que la opinión pública se ha quedado es ciertamente, no solamente por un tema tan polémico, podemos decirlo de alguna forma, como es el aborto en casos de violación, sino porque en realidad ni siquiera los argumentos en contra o a favor de este tema, que no debería ser debatido en la Asamblea Nacional, porque ya hay una disposición de la Corte Constitucional, pero sí da mucha pena que existan asambleístas, por ejemplo, que utilicen información falsa, información que no es exacta para poder justificar una oposición a esta medida. Por ejemplo, el tema del cloruro de sodio, que todos sabemos que fue el más polémico, ¿no? Que fue el más polémico, pero no fue el único, ¿no? Y no es solamente en este último debate, sino que la discusión sobre la metodología, los mecanismos a través de los cuales se va a implementar la decisión de la Corte Constitucional, a través de la cual el aborto en casos de violación debe ser aplicado en el Ecuador de forma legal. Evidentemente dicen mucho de la capacidad de preparación, del interés inclusive por defender sus posiciones de los asambleístas y también de qué tipo de decisiones se toman sobre un asunto que tiene un impacto directo en la vida, especialmente de las adolescentes que quedan embarazadas, de las mujeres y de las niñas que son abusadas, son violadas, y que en este caso su proyecto de vida se afecta, se trunca o avanza en función de las decisiones que tomen este tipo de asambleístas que tienen en sus manos ese futuro de esas niñas y de esas mujeres que han sido víctimas de violencia sexual y que desafortunadamente son en las que menos están pensando los asambleístas. Hablando ya directamente del contenido de este proyecto de ley, abogada, ¿cree que quizá con esta divergencia que hay al interior de la Asamblea Nacional, no se está tomando en serio un tema que muchas de las organizaciones que defienden esta ley del aborto mencionan que se trata de un problema de salud pública en el Ecuador? Así es, Diana. El tema del aborto acá no tiene que ver con si estamos a favor o en contra, porque no es y no debe ser una discusión moral, porque la Asamblea Nacional tal parece que quiere llevarla a ese plano. Discutir si es sobre la base de mis creencias religiosas o mis creencias filosóficas, el que una niña que ha sido abusada sexualmente tenga la posibilidad de abortar, va o no va en contra de mis creencias. Entonces, ciertamente ese tipo de cosas no tienen que ser manejadas desde esa perspectiva, sino tomar en consideración que en el Ecuador son mujeres que están realizando abortos clandestinos. O sea, mientras un asambleísta discute sobre el cloruro de sodio en la barriga para asesinar al bebé, que es como ya ha mencionado, muchas niñas están yendo a clínicas clandestinas para poder abortar cuando han sido abusadas sexualmente, y esas mujeres son las que mueren por procedimientos que no necesariamente son adecuados y que además contribuyen en muchísimos de los casos a incrementar el enriquecimiento, el lucro de doctores o de personas que practican este tipo de cosas de forma clandestina y no siempre con las seguridades de las niñas. Analizando un poco acerca de las palabras que dijeron los legisladores, por ejemplo, el asambleísta por los Ríos, Vanessa Freire, dijo: se recomienda al Pleno del Legislativo de la Asamblea Nacional que este proyecto de ley sea archivado. El único aborto que debe existir en este pleno es el de este proyecto, en vez de proteger a las víctimas de embarazo por violación. Al no solicitar la denuncia ante la Fiscalía, que es el organismo encargado de investigar, estamos protegiendo a los violadores, mencionó esta legisladora. Y tomando en cuenta esto, para ampliar este tema, es que resulta realmente engorroso todo el proceso que debe realizar una mujer, una menor de edad que fue víctima de violencia, para poner en conocimiento de las autoridades de justicia y que se tomen cartas en el asunto respecto de la afectación que ella recibió. En realidad, para quienes han sido víctimas de violencia sexual y mucho más para quienes han sido violadas,
es muy difícil contar una violación. O sea, de hecho, una de las cosas que se llevó adelante en consulta popular era ciertamente la posibilidad de que una persona, un niño o una niña que ha sido abusado sexualmente en su niñez tenga la oportunidad de presentar esas denuncias cuando ya está en la vida adulta, es decir, que no prescriban estos procesos precisamente porque no es fácil denunciar una violación, porque las personas están buscando, o que la niña tenga que experimentar procesos dentro de la función judicial, demandas penales, someterse a determinados procesos con la finalidad de que la asamblea le crea que en efecto fue violada, ¿no? O otro tipo de situaciones como demandar una pensión alimenticia al violador, es decir, de qué manera un abusador sexual pagaría una pensión alimenticia y sería responsable del hijo que tuvo, ¿no? Entonces aquí lo que se está haciendo por un lado es criminalizar a las mujeres que han sido víctimas de violación por el hecho de tratar de reparar de alguna manera el daño que sufrieron en su integridad sexual por una persona que ni siquiera conoce. En segundo lugar, escuchaba también que había una asambleísta que decía que para que no queden embarazadas deberían usar preservativos o métodos anticonceptivos. Pero estamos hablando de una violación. Es algo muy diferente. Es una cosa completamente diferente evidentemente el proceso es diferente. Entonces, no debería pensarse desde la Asamblea Nacional. Y ahí es un llamado de atención a la Corte Constitucional. Yo creo que la Corte sí podía establecer mecanismos o modular de alguna manera la sentencia que ellos emitieron. Y evitar que pase y por la evitar Asamblea. que pase por la Asamblea Nacional, Okay. porque no se puede someter los derechos humanos a decisiones de carácter político, porque las consecuencias son precisamente estas, que los asambleístas hacen cálculos políticos, comienzan a dilatar estos procesos, estableciendo sesiones de pleno que no tienen ningún sentido, que tienen una finalidad concreta y es no avanzar en el debate del proyecto de ley de aborto en casos de violación hasta que pase el año electoral y luego de eso sí tomar decisiones relacionadas sobre todo con sus creencias. Ahora, estimada Paulina, tomando en cuenta toda esta problemática que enmarca para una víctima de violación, ¿se debería quizá pensar en algún tipo de reforma también al COIP para endurecer las penas para los violadores? Bueno, en realidad las penas para los violadores son bastante fuertes, ¿no? Y el problema acá está en el procedimiento, es decir, cómo lleva adelante la Administración de Justicia el tema de la violencia sexual, del abuso sexual, que ocurre, Diana, en muchísimos de los casos al interno de la familia, porque no es que uno, obviamente pasan esas cosas, uno camina por la calle y es agredida sexualmente, o en el bus también sufre abuso sexual, pero fundamentalmente existen niñas que quedan embarazadas de sus padres, de sus tíos, de sus hermanos, del amigo de la familia, que son las personas que se están más cercanas a su espacio íntimo, a su espacio personal, y son precisamente las familias las que no deciden denunciar por temor a que se encarcele al proveedor de la familia, que suele ser el padre, o por una cuestión también de orden cultural. Entonces, más allá de endurecer las penas, creo que hay que fortalecer los procedimientos de garantía de los derechos de las víctimas, ¿no? La posibilidad de que, como se ha hecho, que pueda denunciar en cualquier momento, la posibilidad de que ella pueda no tener temor de ir a la cárcel porque aborta el producto de una violación, y tener la posibilidad también de acceso a la justicia, el pago de abogados. Un proceso penal cuesta menos de $5,000 no cuesta un procedimiento penal para denunciar una violación. El tema de la evaluación médico-legal, es decir, hay una gran cantidad de cosas que más bien tienden a obstaculizar la justicia a favor de la víctima y que no pasan por el endurecimiento de penas, sino fundamentalmente por cómo se garantiza en el debido proceso penal los derechos de la víctima junto con los derechos de los agresores. Y resulta un tema que debería ser tomado en cuenta porque las cifras de violación, de casos de violación en Ecuador lo ameritan. O sea, sí es un tema bastante alarmante y es un tema que se debería ver mucho más allá, de manera integral, más allá de legalizar el aborto, la atención integral para la víctima y el tema del proceso de la denuncia. Y ahí viene mi pregunta, abogada, dentro de su experiencia. Hemos conversado incluso anteriormente con algunas personas que han sido víctimas de violación, con algunas mujeres, y ellas mencionan que para ellas resulta muy humillante tener que vertir la versión en fiscalía
y luego tener que volver a dar otra versión, y luego cuando viene el proceso de juicio tienen que nuevamente dar su versión, contar lo que pasó. Muchas veces les ha tocado hablar delante del agresor sexual. Hay muchas que por miedo, por todo el daño psicológico que tienen, cambian quizá por el tema de lo que sienten internamente, se le cambian algunas palabras dentro de la versión, pierde consistencia, pierde credibilidad ante las autoridades de justicia y resulta que a veces no pasa nada. Y existen, de hecho, metodologías que permiten proteger de la revictimización. No obstante, el otro día con una colega que fue fiscal hacíamos un conteo de cuántas veces una víctima tenía que contar su versión, y son 7 veces al menos que una mujer tiene que contar. Realmente es, al contar uno repite la experiencia, siente el mismo dolor de la experiencia, y luego que los procesos se demoren tanto que finalmente pierda confianza en el sistema de justicia. Por eso es que cuando hablamos de la posibilidad de no exigir denuncia a las niñas, a las adolescentes embarazadas y a las mujeres que han sido víctimas de violación, es precisamente para evitar este tipo de cosas, que mientras dura el procedimiento penal o el tema de la denuncia, evidentemente ellas van a sufrir una revictimización adicional, que es presentarle al médico el certificado de la denuncia de que fue agredida sexualmente, para que se evalúe a lo mejor algún procedimiento y decida el juez, no ella, sino el juez, el médico, si es que procede o no procede con el aborto en casos de violación. Entonces, esos temas van en contra de estándares de derechos humanos. La Asamblea Nacional tiene que ser conciencia de que su obligación principal es cumplir con la Constitución de la República, con las sentencias de la Corte Constitucional, y que se deje ya de darle largas a un asunto que tiene que ser resuelto. Debía haberse resuelto ya en el tramo de 6 meses, y que en este momento, inclusive yo me atrevería a decir que hay un incumplimiento por parte de la Asamblea, porque están divagando sobre un tema que ya debe ser definido por las niñas, por las mujeres víctimas de violación. Regresando ya a la parte política y al escenario que se vivió en la Asamblea Nacional, estimada Paulina, ¿cuál es su comentario o su apreciación respecto de las posturas de varios asambleístas y que han dejado mucho que pensar? Yo creo que en lo personal, la reflexión luego de escuchar todo este tipo de incoherencias que dijeron los legisladores en medio de este tema, nos pone a reflexionar mucho acerca de qué tipo de representantes tenemos adentro de la Asamblea Nacional, y que la responsabilidad de quien los coloca allí, yo creo que no cae directamente en los votantes, sino viene un tema de por qué las organizaciones políticas nos ponen un candidato que quizá no está apto, no está preparado para poder manejar algo dentro de la Asamblea Nacional. Bueno, en realidad el tema de la política, y ahora que hace rato estuvo el CNE aquí explicando el inicio del proceso electoral, tiene que haber un llamado de atención a las organizaciones políticas, a la forma en que se está seleccionando, de qué están sirviendo las primarias, por ejemplo, cómo está el Consejo Nacional Electoral también controlando determinados temas del proceso de selección de candidatas y candidatos, porque en efecto lo que está pasando en la Asamblea Nacional es la expresión de lo que pasa en la política de nuestro país. No solamente ocurre a nivel parlamentario, de los asambleístas que ni siquiera leen lo que van a decir en sus intervenciones. Es decir, tenemos a alguien diciendo que porque la mujer consuma sal, esto va a provocar un aborto, ¿no? Entonces, y esas son nuestros representantes, los que toman decisiones sobre el presupuesto general del Estado, sobre el tema de aborto en casos de violación, temas sobre reformas a los códigos penales, reformas al Código de la Salud, toman decisiones con respecto a lo que nos va a afectar a nosotros en la vida, en el futuro, y son personas que no toman ni siquiera un libro, ni siquiera un artículo, ni siquiera entran al internet, a las redes sociales, por último, a investigar. Lamentable. Entonces, un llamado de atención a las organizaciones políticas, desde luego, a los votantes, en la perspectiva de que sí es necesario hacer un esfuerzo por entender cuál es el perfil de las candidatas y los candidatos que nos van a representar, porque no se trata únicamente de tener la papeleta de votación. Así es. Se trata de que estamos designando a personas que por nosotros van a tomar decisiones en la Asamblea, en los consejos municipales, en la Presidencia de la República y en todos los espacios donde hay toma de decisiones, y que van a decidir por nosotros temas que a lo mejor nos hacen muchísimo daño. Ahora es el tema del aborto en casos de violación. Ayer fue el tema de los impuestos. Por ejemplo, ahora mismo está incrementándose el tema de
del impuesto a la renta en nuestros roles de pagos, ¿no? Y el incremento en muchísimos de los casos es el doble o el triple de lo que se pagaba dependiendo de los ingresos. Bueno, esos son nuestros representantes que ni siquiera leen y no revisan y por lo tanto no están cumpliendo con su rol, que en este caso es defender los intereses de las ciudadanas y los ciudadanos, y de alguna manera esto nos afecta también como democracia. Y ya veremos en el observatorio, en la página de la Asamblea Nacional, cuántas intervenciones ha tenido cada asambleísta, cuántos proyectos de ley ha presentado, porque podemos con nosotros como ciudadanos ir valorando el trabajo que vienen desarrollando estos legisladores. Paulina, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Muchas gracias, Diana. Nada más decirle a la ciudadanía que de todas maneras hay mecanismos como la revocatoria del mandato que creo que deberíamos ir pensando para algunos asambleístas de nuestro país.